Hace 3 años nos habrían dicho de que los 3 expresidentes de la República estarían procesados por temas relacionados con corrupción, no lo hubiéramos creído. Han influido muchos factores. En primer lugar, porque la Corte Suprema de Justicia fue condescendiente con determinados funcionarios para permitirles tiempos amplios para poder contestar las irregularidades encontradas en una investigación preliminar en la sección de probidad. Tiempos amplios me estoy refiriendo a 3 meses, que eso, como no está en la ley cuánto es el tiempo máximo que se puede conceder a un funcionario para que conteste las irregularidades que se le han encontrado, queda un poco a la discreción de la Corte Suprema de Justicia llenar esos vacíos que no están en la ley, y la Corte decidió que era razonable por distintos motivos, porque el funcionario lo solicitaba, porque el funcionario decía que era una persona muy ocupada, que tenía unos compromisos, unos viajes, que tenía que atender muchas obligaciones y que no podía concentrarse a desvanecer más de 100 irregularidades que se le habían encontrado, que los tiempos que se habían investigado eran extensos, que necesitaba documentarse, etcétera, etcétera. Entonces la Corte dijo, bueno, accedamos a lo que ha solicitado, y le dieron 3 meses. Esto significaba esperar, y así vinieron muchos funcionarios. Eso es un factor. Segundo, a mí me parece que hay un momento, yo no logro identificar el verdadero motivo, pero hay un momento en que la Corte Suprema de Justicia perdió interés en este tema. Perdió interés. Dejó de ser prioritario el combate a la corrupción de manera frontal. Mira, en Corte Plena, que es, digamos, la cúspide en el organigrama administrativo de la Corte Suprema, en Corte Plena, si ustedes también volviendo a los datos objetivos de audio, de actas, en más de alguna oportunidad muchos magistrados habían reclamado que el jefe de probidad no estaba haciendo bien su labor, que había que sustituirlo. Es decir, el desempeño del jefe de la sección de probidad desde la Corte Suprema de Justicia como institución no se calificaba como un desempeño óptimo. Yo no quiero poner los calificativos que he indicado, ¿no? Pero no es un desempeño óptimo que pudimos encontrar en el jefe de la sección de probidad. Los casos en realidad son complejos. Mira, allí tienes que tener conocimientos financieros, de auditores, conocimientos jurídicos, porque se trata de hacer valoraciones de pruebas documentales, testimoniales. Debes de tener la capacidad de ser investigador, de identificar por dónde se pueden. Ahora nosotros vemos, por ejemplo, que en el caso de algún funcionario, que la sección de probidad apenas detectó hallazgos en unas cantidades inferiores, que más tarde la Fiscalía hace investigaciones más amplias y descubre cosas mucho más grandes de las que preliminarmente aquí se pudo. Oye, yo creo que la sección de probidad no está en su titular un trabajo óptimo. Bueno, es que esto pasa. Los jefes tienen la máxima responsabilidad, ¿no? Porque es el director de la orquesta, es el que dice haga esto, investigue esto, es el que se encarga de ordenar y de acelerar, y también puede jugar un rol negativo, ¿no? Frenar avances de investigaciones. Hay 2 funcionarios que antes de agosto de 2009 el jefe de la sección de probidad les había señalado como irregularidades.
grandes cantidades. Estoy hablando en un caso cantidades que superaban el $1.000.000 y en el otro caso cantidades que llegaban a los 2 millones. Entre ellos unas sociedades donde había parientes de estos funcionarios. Después de agosto de 2017 para acá, en los informes finales, después de mandar a ver a los funcionarios, esa es mi percepción, los informes del jefe de probidad decían que todo estaba aclarado, con argumentos como este, ¿verdad? En las sociedades ya se estableció el origen, no es origen desconocido, el origen es de esas sociedades. Y hubo colegas que le preguntaron, pero usted continuó investigando las sociedades. Y él dice, pero es que no investigamos sociedades, investigamos a funcionarios. ¿Cómo se hace el ojo pacho, básicamente? Es un criterio que no se había tenido antes de agosto del año pasado con el expresidente Saca, por ejemplo. A él sí se le investigó algunas sociedades donde había acciones de él, de la esposa, de los hijos. Y yo me sigo preguntando por qué el jefe de probidad para estos otros dos casos, estoy hablando del señor Bukele y el señor Oscar Ortiz, ya no incluyó a las sociedades, por ejemplo. Y en enero de este año nos enteramos que iba de candidato, no sé, solo acabo de escribir elementos objetivos. Pero sí me parece extraño, por llamarlo de alguna manera. La inmensa mayoría de los casos, quisiera decirles que la investigación es relativamente pobre si lo comparamos, por ejemplo, con investigación de la Fiscalía. Pues aquí no tenemos verdaderos investigadores. El caso que se ha hablado tanto de Saca, cuando nosotros vimos aquí el caso de Saca, a él no recuerdo la cantidad exacta, pero había alrededor de 5 millones. Claro, eso después, cuando se vio el caso del señor Charles, hicieron cosas que a mí me parece increíble que hayan hecho. Pues sacan dinero de los fondos del Estado y los ponen en una cuenta particular de él. Entonces, como se pide informe a los bancos de los movimientos de cuentas, venían cheques ahí, páguese a favor del señor Saca, por ejemplo, $1 millón. Y así, en ese caso, aunque no era Saca que se estaba investigando, pues al ver la documentación evidentemente era así, pues que él estaba recibiendo esa plata. Y lo peor del caso de que no se veía que en otros bancos hubiera movimiento, como decir, cuando lo sacó y lo puso en una cuenta de él o de la esposa o de los hijos, nada. Hoy comprendo lo que se ha dicho del banco hipotecario, que en bolsas de basura sacaban la plata, pues, en efectivo. Y es una cantidad enorme la que se ha sacado de en efectivo. También la sesión de probidad lo que hace es girar oficios, por ejemplo, a tarjetas de crédito, para ver cuáles son los niveles de gasto que se tienen, a los registros de la propiedad, registros de comercio, a migración por los viajes que se hacen, que también significa gasto, pues. Todo eso se ha hecho, pero como les decía al principio, no tenemos verdaderos investigadores para que sigan todo ese trámite.